Hola a todos, les saluda Karasu199, con un nuevo video. Ahora sí, voy a dar un pequeño análisis hacia las distintas eras que había hecho la WWE, desde 1982 hasta 2016, o sea este año, y que quede claro que las cosas que voy a decir de dichas eras serán en mi punto de vista. Y también que quede claro que las cosas que diré son mi opinión, así que sin más rellenos, empecemos. Primero empezaré con la era dorada. Esta era se produjo después de que la WWE cambiara el nombre World Wide Wrestling Federation a World Wrestling Federation, y también desde que Vince comprara la propiedad de su padre, o sea esta empresa. En esta era la NWA estaba compitiendo contra la WWF, ya que en esos años la WWF no era tan conocida, debido a que NWA había sido fundada mucho antes de que se hiciera la WWF, por lo cual la gente veía solo esa empresa. Por lo cual muchos meses empezaba Vince a transmitir la programación de WWF en todo Estados Unidos por televisión, que aún así no era tan relevante, por lo cual hizo algo que podría salvar a la empresa de la decadencia, y a rebasar los ratings de la NWA, creó el evento WrestleMania. Ese evento tuvo demasiado éxito, debido que a pesar de tener una cartelera media floja, estaban celebridades como Mr. T y Cyndi Lauper, haciendo que la gente en ese entonces se decidiera ir por el lado de la WWF, dando así más rating a su empresa. Las características de dicha era fueron sobre la cantidad de luchadores que se harían leyendas con el pasar del tiempo, como el Último Guerrero, Jake the Snake Roberts, Jim Duggan, Randy Savage, André el Gigante, el Undertaker, o hasta el ya sobrevaloradísimo, la perra explotable número 1 de Vince McMahon, Hulk Hogan. Yo consideraría esta era como la era de Hogan, debido a que en cada programación de WWF siempre le soltaban flores, le daban un chingo de títulos a cada rato, hasta en el WrestleMania 9 le soltaron el título máximo sin ningún problema, aunque claro también le soltaban el título a otros luchadores como el Último Guerrero, pero eso ocurría pocas veces. En mi consideración pongo a esta era como regular, ya que a veces llegaban a dar buenos combates como el del Último Guerrero contra Randy Savage, o el de Hulk Hogan contra el Último Guerrero, pero lo que le baja más puntos a esta era es porque solo se centraban en el pinche Hulk Hogan. La razón del por qué la era dorada dejó de existir, es porque los fanáticos estaban cansados de ver a Hogan como la cara de la empresa, por lo cual en 1992 empezaron una nueva era, llamada la nueva generación. Aquí es donde Hulk Hogan deja de ser relevante en esa era, debido a que llegaron nuevos luchadores para debutar en la empresa, como Ric Flair, Shawn Michaels, The British Bulldog, Scott Hall, Owen Hart, y claro la cara de esa era, Bret the Hitman Hart, y también que desde esa era se creó el Monday Night Raw. Bueno, pues aquí es donde se fueron algunos de los luchadores como Hulk Hogan y Randy Savage a la WCW, debido a que Vince recortó en un 40% la paga que se les daría a ellos, por lo cual también en esa era empezó la decadencia de la empresa, no solo por las decisiones pendejas que hacían en esos años, sino que también arruinaron por completo al WrestleMania 11, ya que la mayoría de combates eran aburridos, y lo peor fue esa cagada de evento principal, ya que Bigelow se enfrentó al puto jugador de fútbol americano, Lawrence Taylor, que por cierto, este tipo no sabe luchar en un ring, aunque claro, comparando al pendejo de Roman Reigns con Taylor, este tipo es Dios. Ya en serio, el evento fue una mierda, y por algo hicieron que la WCW les arrebasara los ratings en esos tiempos, debido a que desde aquí empezaron las guerras de los lunes entre WWF y WCW. En este caso yo considero esta era como regular, debido a que la mayoría de las veces tienden a cagarla como hacer campeón al ex Luger o hacer pelear a un luchador con una celebridad. La razón del por qué la era de la nueva generación dejó de existir, fue porque en aquellos días la WCW estaba violándose a la WWE en ratings, también porque Bret Hart se fue de la WWE a WCW de una forma tan polémica, por lo cual hicieron en 1997, una de las eras más sobrevaloradas de WWE. Así es, era obvio de que esta era iba a estar aquí. Aquí es donde también hicieron una de mis marcas favoritas, SmackDown. Cuando Hart se fue de la compañía, muchos de los luchadores de la época dorada de WWE se fueron a la empresa rival quien era WCW, por lo cual Vince hizo esto.
Contrató a nuevos luchadores para que estuviesen en la empresa de Vince, como Test, Mick Foley, o mejor conocido como Mankind, Triple H, y hicieron cambios muy bruscos que ayudaron a la empresa a estar a la altura de WCW, ya que a diferencia de las otras eras de WWE, esta era más para un público mayor, pues aquí usaban el uso de groserías, gestos sexuales y uso de sangre, en otras palabras, era una era muy llamativa. Ya que en la era Attitude daban grandes rivalidades como el del señor McMahon contra Stone Cold, o el de Stone Cold contra la Piedra, y también de que después de allí se convirtió en una era sumamente sobrevalorada, ya que los fans de WWE piden a gritos que regresen esta era, incluso en los comentarios me encuentro con estas borregadas. En mi consideración pongo esta era como aceptable, debido a que a pesar de tener buenísimas rivalidades en esta era, exageraban a veces las cosas, como en el caso de aquel storyline de Trish Stratus en donde Vince la obliga a desnudarse y ladrar como perro, pero bueno, ya sabemos cómo era el viejito en esos tiempos. La razón del por qué la era Attitude dejó de existir, es porque esta era solo fue usada para ganarle a WCW, fuera de eso no hubo otra razón, por lo cual después de esa era, llegaría otra, que para mí es la mejor de toda WWE. Sí, ya era muy predecible de que era iba a estar, la Ruthless Agresión. Después de que la WWE derrotara a la WCW, para después comprarla, hicieron esta era que para mí es la mejor, pues yo consideraría esta era como la era de las rivalidades, pues ahí formaban grandes storylines y rivalidades que se llamaban la atención, por ejemplo las rivalidades de Triple Meco y Shawn Michaels, Eddie Guerrero contra Brock Lesnar, Ryback contra la Piedra, entre otros más, y que también estaban luchadores que caracterizaban esta era, por ejemplo Eddie Guerrero, Brock Lesnar, Evolución, Kurt Angle, John Cena en donde antes sí tenía un personaje chingón, bultista, y un largo etcétera. Esta era a diferencia de la era Attitude, aquí resaltaban temas sexuales, por ejemplo el segmento de Ed Chilita, o incluso aquel programa que transmitía ECW que no me acuerdo cómo se llamaba, y también que en esta era sí resaltaba un chingo SmackDown, ya que aquí en esa marca no solo disponía de un buen roster, sino que también daban los mejores combates, por ejemplo el combate de Kurt Angle contra Brock Lesnar, o el de Eddie Guerrero y Edge, por algo es mi marca favorita, y claro en otras palabras ese SmackDown sí valía la pena ver, no como antes que solo era un show de relleno. También que la violencia en esta era aumentó, pues con luchadores como Sabu, Tommy Dreamer y Rob Van Dam le daban en esos días un poco de prestigio al campeonato hardcore, junto con algunos eventos como el One Night Stand, aunque claro a veces tienden a hacer una pendejada como el December to Dismember. Mi opinión sobre esta era, para mí es obvia, ya que casi era perfecta, aunque claro, aún así seguían a veces haciendo pendejadas como el de darle el campeonato intercontinental a Santino Mierdela, pero bueno, para mí esta era es la mejor, pues contaba con grandes rivalidades y storylines, al menos esa era a mí me gustó. Así es, yo desconozco la razón del por qué quitaron esa era, ya que solo sé que la WWE cambiaría su programación a PG, por lo cual no tengo razones del por qué la quitaron, pero bueno, voy a hablar sobre la era PG. Muchos de ustedes considerarían esta era como una de las peores, y para los que no sepan qué es la era PG, que lo dudo mucho, les diré que es casi igual que la época dorada, solo que es peor, pero se los diré más adelante. Primero que nada, esta era se caracteriza por su programación, ya que aquí removieron la sangre, incluyendo algunas estipulaciones y eventos, también que quitaron las groserías, ya que la mayoría de la fanaticada es infantil, cosa que jodió mucho a la empresa, debido a que ahora los niños rata quieren ahora a los superhéroes que al mismo talento joven, como al invencible Pikachu Sina, además de quitar eventos chingones por otros bien mierderos, por ejemplo, cambiaron al No Way Out por el apestoso Fastlane, y saben, otra cosa que me caga un chingo de la era PG, es sobre las storylines, ya que casi la mayoría de feudos para armar una storyline suelen ser repetitivos, antes eran más complejos los storylines, ahora a huevo tienen que ser de que un luchador ataque a otro, y listo, tenemos un nuevo storyline, en lo personal se vuelve algo repetitivo eso, muy rara vez hacen un feudo diferente, pero eso se nota poco. Pero tranquilos, ese no es el gran problema, lo peor es que cuando empezó esta era, ya llegaron un chingo de fanboys a dominar internet,
como los mismos pendejos que endiosan a Boom Kaka. Algo rescatable de la era PG es sobre la contratación de nuevos talentos al roster principal, tal como el caso de Neville, Sami Zayn o Finn Balor, incluyendo la creación del nuevo NXT, que digo, ni eso lo salva, ya que la mayoría de las veces a la hora de ponerlos al roster principal llegan a ponerlos de jovers, y si no me creen pregúntenle a Bo Dallas, a los Vaughn-Williams o a Curtis Axel que fueron testigos de eso. En mi consideración pongo a esta era como regular, debido a que actualmente está mejorando la empresa. En años anteriores era mediocre, para mí el 2011 fue el peor año para la WWE, ya que la mayoría de pagues por ver eran malos, peor con el WrestleMania 27. Bueno, mejor termino aquí este video, capaz de que los del YouTube me lo vayan a borrar por el copyright. Si por razones del destino me lo borran, modificaría el video y lo subiría en unos días. Bueno amigos, esto fue todo. Recuerden que si les gustó el video, me pueden apoyar con un like, y suscribirse para más contenido como este. Así que, despide Karasu 199, y nos vemos en el próximo video.